En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves con Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Con Ignasi Guardans. Ignasi, buenos días. Muy buenos días. Y en Radio Sevilla, Javier Aroca. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. En este, decíamos, día puente entre todo lo que pasó ayer en el Congreso, ese reconocimiento del Estado palestino y las horas previas al inicio de la campaña electoral para las elecciones europeas del 9 de junio. Enseguida iremos a todo ello, pero dejadme que empiece con una última hora. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Porque a las 9 está previsto que empiece un pleno en el Congreso de los Diputados. Ahí estaba prevista una votación para la reforma de la ley del suelo. Ayer sabíamos que ni Esquerra ni Junts y Podemos la iban a apoyar, pero que también Sumar, que es la otra parte del gobierno, se iba a unir a estos votos en contra. Solo quedaba otra vez la esperanza del Partido Popular. Y ante este panorama, ante la posibilidad de una nueva fotografía de soledad del Partido Socialista, ¿el gobierno retira la ley? Sí, a las 8:01 de la mañana el Gobierno ha solicitado a la Cámara la retirada de la ley del suelo que se iba a debatir esta misma mañana en el pleno que va a empezar en menos de media hora, según puede confirmar la SER de fuentes parlamentarias y del Ejecutivo. El escrito ha entrado en la Cámara a las 8:01, como decimos, firmado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, una iniciativa en la que se pide retirar ese texto para evitar, como dices, la que podía ser la segunda derrota parlamentaria de esta semana. Es una decisión del gobierno que dicen demuestra que el PP, en lugar de estar al lado de los ayuntamientos, está en una oposición ante todo. Hay malestar en el Ejecutivo con la postura del partido de Alberto Núñez Feijóo, porque, como venimos explicando, esta es una norma que los socialistas contaban con que los de Feijóo iban a respaldar, una ley que fue impulsada en su momento por la Federación de Municipios y Provincias, que es presidida por una alcaldesa del Partido Popular, la alcaldesa de Jerez, que contó con el aval en su momento del propio PP y que fue demandada por comunidades, algunas de ellas presididas en este momento por el Partido Popular, pero finalmente, y ante la posibilidad de propiciar otra derrota parlamentaria, desde la tarde de ayer los populares vienen amenazando con votar en contra de ese texto. Reconocen abiertamente en Génova que no es una cuestión del fondo de la norma, sino de la posibilidad de evidenciar la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, y ante la tentación de poder forzar esa foto hoy, la foto de una derrota del gobierno en el Congreso, habían dicho que se planteaban votar que no. Ante esa amenaza y ante esa posibilidad, la noticia es esa: el gobierno retira de la Cámara esa ley del suelo para evitar la imagen de esa derrota parlamentaria. Claro, es que esa debilidad parlamentaria tuvo un primer episodio esta misma semana. De hecho, si se hubiera producido la votación de la ley del suelo, se volvería a producir la misma fotografía. Se quedó solo el Partido Socialista en su proposición de ley para abolir la prostitución. Y esto da una foto, esto y lo que al final no va a pasar por esa retirada de la ley del suelo, Guille, da una foto al menos de las dificultades parlamentarias que tiene el Partido Socialista en esta legislatura, incluso dentro del propio gobierno. Sí, la legislatura pasada estábamos acostumbrados a que el Ejecutivo, aunque fuese por la mínima y en el último minuto, salvase la mayoría de las votaciones, salvo algún decreto al inicio de la legislatura, un decreto del Ministerio de Hacienda. El gobierno presumía de no haber perdido ninguna votación. Hubo momentos tensos de mucho nerviosismo, como por ejemplo en la votación de la reforma laboral, pero en esta legislatura, desde el inicio, la debilidad parlamentaria del Ejecutivo ha quedado más en evidencia. También dicen en el gobierno, porque estos meses han estado mezclados con convocatorias electorales y eso hace difícil que los grupos parlamentarios faciliten los acuerdos. Vimos esta semana, el martes, como el Congreso impedía por primera vez que una iniciativa del Grupo Socialista echase a andar. No se permitió ni siquiera el debate de la ley para abolir la prostitución. Lo que iba a ocurrir hoy era también algo inédito, que el Congreso tumbase
un proyecto de ley del gobierno y que además lo hiciese con el voto en contra de Sumar, del socio minoritario de la coalición. Ayer había fuentes socialistas que se mostraban muy molestas por la posición que estaba adoptando el partido de Yolanda Díaz, porque aunque sus votos no son decisivos, la ley estaba solo en manos del PP, iban a dar hoy un paso que no había dado Podemos, que es votar en contra de una ley que ha salido del propio Consejo de Ministros. Decían ayer en el Ejecutivo que aunque sus votos no fuesen decisivos, Sumar con esta actitud lo que estaba alimentando era el relato de inestabilidad que la derecha intenta hacer del gobierno de coalición. Todo eso, Ángels, ha hecho que el gobierno tome esa decisión que estamos contando a esta hora, la retirada de la ley del suelo, para evitar esa segunda derrota parlamentaria, además, a las puertas de la campaña electoral. Guille, pues quedamos a la espera de novedades. Empieza en cualquier caso, hay pleno en el Congreso a las 9, ¿no? A las 9 de la mañana empieza ese pleno donde se iba a debatir, era el primer punto, esa ley del suelo. Pues como supongo que a la entrada y en los pasillos va a haber declaraciones en torno a esta cuestión, nos pides paso cuando haya alguna novedad, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Esta es la noticia. A esta hora de la mañana estaba prevista esa votación sobre la ley del suelo, votación que iba a perder el Partido Socialista. No tenía los apoyos suficientes, no tenía los apoyos ni de los socios de coalición ni de los socios de investidura, pero tampoco podía contar con los votos del Partido Popular, a pesar de que es una ley que había tenido el aval del Partido Popular. Después entraremos en los detalles de lo que consiste esta ley, pero primero quedémonos con la parte política, con esa decisión que toma la parte socialista del gobierno de retirar la ley, Ignasi, ante la posibilidad de que por segunda vez en una misma semana la fotografía fuera de una derrota y de una soledad. Sí, la verdad es que claro, la vida parlamentaria no se vota no se ha votado nunca estrictamente pues por el contenido de lo que se somete a votación, ¿no? Una votación parlamentaria mezcla dos elementos. Uno, que es lo que te ponen delante para votar, que es lo que dice el boletín del Congreso, el diario del Congreso y del Senado. Pero claro, está el contexto político. Y el contexto político es que no se le puede pedir al Partido Popular que supla lo que le falta a la mayoría de gobierno. Y por tanto, en ese sentido, no sé si la palabra es que excuso al Partido Popular, pero le entiendo, ¿no? O sea, que esa parte de la ecuación, que es compartir el contenido de la ley, pues tiene sentido, y probablemente hay gente, especialmente alcaldes en el Partido Popular, que hoy van a lamentar que esa votación no salga adelante, pero por otro lado se entiende, y es perfectamente coherente pues con cómo funcionan las democracias, que claro, si tienes, es que me ha gustado la expresión de la crónica, ¿no? Sumar alimenta la inestabilidad. Pues claro que la alimenta, es decir, hay una falta de solidaridad absoluta con el gobierno del que forma parte. Tenemos a Sumar, que alimenta la inestabilidad y que se separa. Tenemos a Junts, que está a 2 telediarios de convertirse en oposición al gobierno, y una oposición feroz, porque en el momento en que Junts decida cambiar de bando, cosa que va a ocurrir creo que al día siguiente de la investidura de Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña o antes, bueno, pues a partir de ese momento la dureza de Junts va a ser tremenda, va a ser tremenda. Y luego tenemos los diputados de Podemos, que están fuera ya, que no se sabe muy bien a qué mayoría pertenecen, ¿no? Es decir, en esa situación plantear que el Partido Popular tiene que ser quien dé estabilidad a España, hombre, no tiene mucha lógica. O sea que la situación parlamentaria de España es la que es, y lo único que ha habido esta semana es una dosis de realismo. Por decirlo así, lo diré de otra manera, no es que esta semana haya cambiado nada, es que esta semana estamos viendo lo que hay, que no es lo mismo. Y de repente se ha caído el velo, había una especie de velo que nos tenía a todos más o menos entretenidos con una apariencia de una realidad parlamentaria que no existe. Y la realidad parlamentaria es la que vemos hoy. Aroca. Bueno, yo estoy de acuerdo en que es un ejercicio de parlamentarismo, y quizás es que no estemos demasiado acostumbrados al parlamentarismo en los términos que se desarrolla y se pone sobre la mesa parlamentaria en las democracias, ¿no? Bueno, pero espero que siempre digamos lo mismo, porque si esto es parlamentarismo, es decir, que un partido que gobierna con otro se oponga a un proyecto de ley del partido mayoritario, es parlamentarismo, ¿no? Pero siempre, ¿eh? Y si la oposición a ese proyecto de ley suma a un partido de izquierda como Podemos con otro de derecha como Junts, es también parlamentarismo, ¿eh? No vale en otras ocasiones decir que no, que es filibusterismo, que es boicot al gobierno, que son alianzas antinaturales entre la derecha y la izquierda extrema. Es decir, vamos a conservar un poco, creo yo, por lo menos yo lo voy a intentar lo que a mí me toca, conservar la coherencia analítica a la hora de ver lo que ocurre en el Parlamento.
Y bueno, es una lección, es un masterclass de parlamentarismo desde el punto de vista activo, es decir, el PSOE se equivoca, porque creo que las leyes tienen que estar más pactadas, más elaboradas, más negociadas, hay que contar más con los amigos y con los vecinos, no se puede despreciar muchas veces lo que piensan las minorías, en fin, todo hay que llevarlo más mascado al Parlamento, y desde el punto de vista pasivo, bueno, el PP también incurre en otra vez sus contradicciones, porque está reclamando constantemente consensos, y sobre todo consensos cuando más le toca a sus propias políticas, y ahora que le toca una política muy propia, que es la ley del suelo, pues dice que no, que por encima de sus propios intereses y de su argumentario ideológico está la desestabilización del partido en el gobierno. Bueno, vuelvo a decir, coherencia para siempre, porque estas cosas las vamos a ver más veces, y basta de estigmatizar a los partidos que tienen una oposición, independientemente de la que sea. Y ya ha ocurrido, porque ha ocurrido muy recientemente. Quiero recordar, por ejemplo, las leyes laborales, ¿no? Con la posición, por ejemplo, de Podemos, que fueron estigmatizados, que si han votado con la extrema derecha, que si están boicoteando leyes progresistas, que si es un sinsentido. Bueno, ahora está ocurriendo una cosa parecida. Vamos a ir por el camino que debemos de ir, creo yo, por lo menos voy a intentar ir, que es el respeto al parlamentarismo y el respeto a los legítimos intereses, sean de la derecha o sea de la izquierda, de todos aquellos, excluido la extrema derecha, por supuesto, de todos aquellos que se sientan en el Parlamento, que es donde reside la soberanía, por tanto, donde están representados nuestros votos. Estefanía. A ver, yo siempre he sostenido desde el principio de la legislatura que España era gobernable con estos números, con los independentistas catalanes y con los vascos. La cosa es cuándo se va a empezar a poder gobernar, y para mí ese es el tema que tiene que enfrentar el gobierno. Llevamos casi 300 días donde al albur de los climas electorales, de las convocatorias electorales, es que no se puede hacer prácticamente nada, porque todos están esperando jugar su carta. En el caso de Sumar, que es el que nos parece más llamativo ahora mismo, es evidente que es un partido que se está quedando sin oxígeno, sin espacio, en vistas a las estrategias internacionales de Pedro Sánchez, por ejemplo, con ahora el reconocimiento de Palestina y otras tantas, ¿no? Digamos que es un partido que está siempre luchando por sacar la cabecilla, por a ver qué hace para tener ese espacio a las puertas de las elecciones europeas, que por supuesto no lo justifico, pero es lo que tenemos. Las elecciones vascas demostraron que no eran un problema para la gobernabilidad de España, y creo que lo mismo las catalanas. Yo ahí discrepo con Ignasi, eso ya vendrá en otro capítulo de la política española, pero yo creo que a Junts sí que le interesará unos presupuestos. La pregunta es ¿cuándo? Porque creo que el problema que está teniendo el gobierno es que no se demuestran resultados. Seguramente la legislatura anterior fue muy hiperactiva, se hicieron muchas cosas, íbamos a ley por día prácticamente, o a decreto ley por día, y esta no es así, ¿de acuerdo? No siempre hay que estar haciendo leyes a cascoporro, pero la cosa es que sí que se aprecia un paro legislativo, una inacción. Hasta la fecha, la única ley exitosa y sus resultados ya se han aplicado antes de que la ley entre en vigor es la amnistía, porque ya hay en Cataluña que ha ganado el PSC y está en condiciones de formar gobierno por mayoría abrumadora. Entonces, parece que esta va a ser la legislatura de una sola ley hasta el momento. El resto, problemas y escándalos, caso Coldo, los días de reflexión del presidente, que yo creo que esto no le da una buena imagen al gobierno. Así que pasen las europeas, hay que ponerse a trabajar inmediatamente. Y sobre todo, yo tengo la impresión que frente a este impasse en el que estamos de las elecciones, ahí el gobierno, Pedro Sánchez, ha sido hábil porque ha desplazado la atención a otros temas. Los fake news, la ultraderecha internacional, los conflictos geopolíticos. Claro, pero yo eso lo veo un poco de escapismo, ¿no? Hablemos de los grandes temas que sí que movilizan al electorado progresista, pero lo que se le dijo al votante fue traguen con la amnistía, que va a ser buena, y aparte para hacer leyes progresistas. Y es ahí donde tenemos el parón. Voy a hacer una pausa, porque a la vuelta vamos ya a buscar reacciones de esta decisión, de esta información que les dábamos en el arranque del abierto. El gobierno, la parte socialista del gobierno, retira la reforma de la ley del suelo porque era evidente, ayer habíamos visto cómo se iban cayendo los apoyos de sus socios de gobierno, de los socios de investidura, que quedaba en manos del Partido Popular de que la reforma de esta ley pudiera salir adelante, y evidentemente era imposible que el Partido Socialista contara con los votos del Partido Popular. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos ya con reacciones tanto del Ministerio de
Vivienda como del Partido Popular, y entramos en el detalle de la ley del suelo, porque, de acuerdo, parlamentarismo, respeto al parlamentarismo, pero se está hablando de algo, de las cosas que interesan a la gente y que cambian o no la vida de la gente, y vamos a ir a ello. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:47 de la mañana, 7:47 en Canarias, en el abierto Javier Aroca, Estefanía Molina, Ignasi Guardans, con la noticia que les dábamos a las 8:30 de la mañana, la retirada por parte del Gobierno de la ley del suelo ante esa segunda fotografía que se iba a producir en el Congreso de los Diputados de derrota del Partido Socialista y de soledad del Partido Socialista, porque no iba a salir adelante esta reforma de la ley del suelo. Decíamos, ya hay reacciones. Primero, Javier Ruiz, ¿qué dicen en el Ministerio de Vivienda, que da la sensación que no renuncian, ¿no?, a tramitar esta norma? Sí, el Ministerio de Vivienda parece no renunciar a esto, más bien interpreta la retirada como una pausa y no como un stop. Fuentes del Ministerio de Vivienda dicen que esto se hace porque estamos en el inicio de una campaña electoral y dicen literalmente que se hace para garantizar su tramitación, para garantizar que esta norma no se vea afectada por la situación electoral. Así que, Ángeles, da la sensación de que se ha retirado ahora por las conveniencias del momento, pero que se va a volver a plantear más adelante. Y a partir de aquí, esas fuentes del Ministerio señalan al PP, y es muy curioso, solo al PP. El cambio de posición ha sido de Sumar, pero las bofetadas van al otro lado. Lo que se dice es que había una demanda por los ayuntamientos en una carta firmada por la FEMP, por las comunidades autónomas, en la declaración Xacobeo 21-22, y que pedía esto también todo el sector. Dicen, se trata de un proyecto que se tramitó con la máxima celeridad y que cumplía con la Agenda 2030. Y a partir de aquí, esas fuentes dicen, vemos a un Partido Popular con falta de sentido de Estado. Del Partido Popular, ni una palabra de Sumar.
que es quien ha cambiado la posición. En fin, ahora mismo lo que hay y lo que se está leyendo en el Ministerio de Vivienda es: esto es una pausa, esto no es un stop, tramitaremos más adelante, y parece imposible hacer leyes, hacer legislación y actividad parlamentaria cuando estamos cerca de una campaña electoral, que por cierto es siempre. Javier, espérate un momento, no te vayas muy lejos, porque quiero hablar de las cuestiones técnicas y sobre todo tú estabas poniendo el acento en el cambio de postura de Sumar, en el contenido de esa ley exactamente, y qué es lo que propicia que Sumar no quiera dar el apoyo al Partido Socialista. Pero antes es que hay reacciones también en el Partido Popular. Mariela Rubio. Hola de nuevo, Cuéntanos. Fuentes de la calle Génova aseguran que lo sucedido hoy con la ley del suelo demuestra la debilidad extrema del gobierno a quien sus socios le están fallando, y le van a fallar más cuando la situación en Cataluña se aclare, porque los independentistas, añaden, harán pagar a Sánchez la presidencia de ella en la Generalitat. Los populares aseguran que este gobierno, que no puede sacar adelante leyes básicas, no podrá ya ni soñar con sacar adelante los presupuestos. Esta situación, dicen, acerca cada vez más unas elecciones generales. Se remiten en la calle Génova las advertencias que lanzó Feijóo en la sesión de investidura de Sánchez, a la frase de: cuando le fallen sus socios, no me busque. Así que en el cuartel general popular, Ángeles, auguran que lo vivido esta semana con la ley sobre la prostitución y la ley del suelo no va a ser una excepción, sino la norma, e insisten en que el PP no va a salir al rescate del PSOE. Vuelvo contigo después, Mariela, para hablar también de todo el contexto con el reconocimiento del Estado palestino y las reacciones y esas horas previas al inicio de la campaña electoral para el Partido Popular, ¿de acuerdo? Aquí estaré. Vamos con el detalle, Javier, esas cuestiones técnicas, porque la reforma de la ley del suelo lo que pretendía, o lo que pretende en cuanto salga adelante, son modificar algunas cuestiones técnicas que pretenden agilizar los proyectos urbanísticos. Sumar se aferra a varias modificaciones técnicas para no votar una ley que sale del Consejo de Ministros, y nos recuerda Sumar que ellos ya presentaron observaciones formales en el Consejo de Ministros que el Partido Socialista, en ese momento, en el momento en el que Sumar presentó estas alegaciones técnicas, la parte socialista del gobierno no contempló. Entonces, si vamos con lo técnico, Javier, ¿qué es lo que alega Sumar para dejar caer esta norma? Sí, la ley cambia tres cosas a las que Sumar se opone. Tres cosas fundamentalmente muy técnicas, pero que, como tú estás diciendo, han pasado por comisión delegada y por Consejo de Ministros, donde también se sienta Sumar. Por cierto, presentó alegaciones en marzo. Así que esto de ahora votamos no, bueno, dicho esto, tres cosas técnicas y vamos a intentar entenderlas. Primero, se cambiaba la nulidad. ¿Qué significa eso? Hasta ahora, si tú tenías un plan de ordenación urbanística en tu pueblo, en tu ciudad, y tenías problemas, fallos menores, se paralizaba el plan entero, todo entero, hasta corregirlo. La nueva norma permite nulidades parciales, que solo se anule un trozo de ese plan y que lo demás siga adelante. Y además hay año y medio para corregirlo. ¿Qué dice Sumar? Literalmente dice: eso no responde adecuadamente a la seguridad jurídica. Puede dar lugar a convalidación de irregularidades urbanísticas. Así que, primero, oposición a esa nulidad. Segundo, se cambia también lo que se conoce como acción pública urbanística. Las organizaciones sociales que tengan un interés legítimo, esta es la clave en el nuevo cambio, que tengan un interés legítimo, pueden presentar alegaciones. Ángeles, eso lleva sin modificarse desde 1956. Hasta ahora cualquiera podía presentar esto. La parte socialista del gobierno dice: vamos a intentar evitar las zancadillas. La parte de Sumar lo que dice es: se va a restringir el acceso a la acción pública, debe mantenerse como está. Y esa clave, interés legítimo, es la que se modificaba. Y nos queda, Ángeles, un tercer cambio: nulidad, acción pública urbanística, quién es legítimo o no para presentar alegaciones, y se cambia también una tercera cuestión, que es plazos. Se dan 4 años de plazos a los llamados recursos indirectos. Sumar dice: oiga, esto de limitar el tiempo, esto de restringir la reclamación a 4 años, esto restringe los derechos. Así que estos son los argumentos técnicos de por qué Sumar dice no. Dime una cosa, Javier, pero tú decías en marzo, Sumar nos recuerda que presentó estas alegaciones, tú dices las presentó en marzo. En este tiempo, ¿qué hubiera tenido que pasar? Es decir, ¿había tiempo suficiente y mecanismos suficientes para que se consensuara, se llegara a un acuerdo, se introdujeran las modificaciones que pide Sumar? Mira, es absolutamente técnicamente, por procedimiento técnico, alucinante lo que está ocurriendo. La formación de Yolanda Díaz va a votar que no a una norma que sale del propio gobierno en el que se sienta Yolanda Díaz. En comisión delegada se ha visto esto,
Y en Consejo de Ministros se ha visto esto. En 2 organismos. De hecho, Sumar presentó alegaciones en marzo a aquella norma. Así que, si Sumar quería enmendar esto, no ha tenido 1, sino 2 organismos técnicos en los que esto se puede modificar. Lo que hace Sumar va más allá incluso de lo que hizo el propio Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tumbó normas, las que venían del Partido Socialista. Hemos visto esto esta misma semana, las que venían del Partido Socialista, pero nunca de su propio gobierno. Sumar va a estar en los 2 lados de esta jugada, dentro del Consejo de Ministros, dentro del Gobierno, y contra el Consejo de Ministros, contra el Gobierno, las 2 cosas a la vez. Insisto, Ángels, esto no es una cuestión solo de debilidad parlamentaria, que lo estamos viendo. Esto es, hasta cierto punto, inaudito dentro del propio Ejecutivo con estas 2 formaciones. Lo que estamos viendo hoy ha pasado por Comisión Delegada, ha pasado por Consejo de Ministros. Esto hoy decae en el Parlamento. En fin, cosas. Javier, gracias. Un abrazo. Aquí han salido varios temas. Primero, la campaña electoral permanente que impide, lo hablábamos ayer, cuando hablábamos de la fotografía de la soledad del Partido Socialista con la reforma de la ley de la abolición de la prostitución. Decíamos, claro, es que es un tema que hay que abordar, pero estamos en campaña. Ahora pasa con la ley del suelo. Y tú decías, Aroca, vale, respeto al parlamentarismo, pero el respeto al parlamentarismo y a los intereses de cada una de las formaciones políticas tiene que estar por encima de los intereses de los ciudadanos. No tiene por qué estar. Pero lo que sí sostengo es que hay que entender los juegos parlamentarios. Y los juegos parlamentarios tienen evidentemente sus matices, tienen sus límites y tienen también sus contradicciones. Lo acaba de señalar Javier Ruiz en el asunto de Sumar, ¿no? Pero yo diría más, ahí Sumar tiene un problema, y es que cada paso que dé a partir de hace un mes va a estar mirando con el rabillo del ojo a Podemos. ¿Por qué? Porque Podemos, desde su minoría, está incidiendo más en el discurso público de la izquierda, del PSOE, que no del propio Sumar. Ahora, ¿Sumar se puede desmarcar de determinadas políticas del Partido Socialista? Sí, pero lo que no puede es dar la impresión de que está, dinamitando el gobierno desde dentro. Y antes decía, creo que fue Ignasi, ¿no?, de que Sumar se apuntaba a la inestabilidad. Eso es grave. Y Sumar debería de aprender, porque en su versión catalana dinamitaron un gobierno y después las elecciones por dinamitarlo no lo ha ido demasiado bien. Luego, por tanto, hay que reconocer que las izquierdas son bastante más frágiles, las izquierdas pequeñas me refiero, que las izquierdas grandes. Por tanto, mucho cuidado. Ahora, tú decías, el parlamentarismo, yo lo sigo defendiendo y sigo defendiendo que cada medida que se toma en el Parlamento debería de tener muy en cuenta los intereses de los ciudadanos, para eso están. Pero no solamente esto, otras muchas más. ¿O es que no afecta a los ciudadanos que se apruebe de una vez la reforma o derogación de la ley Mordaza? ¿O es que no afecta a los ciudadanos, por ejemplo, que se renueve de una vez el Consejo General del Poder Judicial? Sí. Todo esto es parlamentarismo y no es siempre interés de los ciudadanos. Luego, por tanto, aquellos que proclaman que allí se debaten los intereses de los ciudadanos, vuelvo a reclamar como en mi primera intervención, coherencia. Defender los intereses de los ciudadanos es siempre una prioridad parlamentaria. Si no lo es, que cada uno asuma sus propias responsabilidades. Déjame que vaya a publicidad, que pide la palabra Estefanía, y quiero hablar también de esto con Ignasi, pero hacemos una pausa. Primero saludo a Íñigo Sastre, buenos días. Bueno.
9:01 de la mañana, 8:01 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Se lo estamos contando en el abierto. El Gobierno ha decidido retirar la ley del suelo que tenía que votarse esta misma mañana. El PSOE se había quedado solo, no tenía el apoyo ni de Sumar ni de sus socios y dependía del voto del Partido Popular. José Luis Astre. El PP no iba a apoyar la norma, que carecía del apoyo de sus socios, como dices, tampoco de Sumar, a pesar de que era un proyecto de ley que había salido del Consejo de Ministros. El martes ya se quedaron solos los socialistas en la Cámara con la propuesta para abolir la prostitución y ante el riesgo de repetir esa imagen a unas horas tan solo de que empiece la campaña de las europeas, el Ejecutivo retira la norma del orden del día y ese es el asunto ahora mismo en los pasillos del Congreso. Allí está José Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, sí, Sastre, tú lo dices, es la noticia de la mañana. Hace unos minutos el Gobierno ha retirado la reforma de la ley del suelo por falta de apoyos parlamentarios y va dirigida a su fracaso. Hubiera sido la segunda derrota parlamentaria en tan solo 48 horas. Fuentes del PSOE nos trasladan su enfado con el Partido Popular, ya que aseguran que la base de este texto estaba pactado con el PP desde hace unos años, pero también con los socios de la coalición de Sumar, ya que dicen es una ley sale del Gobierno. En los pasillos del Congreso se suceden las declaraciones. Acaba de hablar Yone Belarra. Podemos será una de las formaciones que ha presentado enmiendas para devolver el texto. Nosotras nos alegramos muchísimo. Es ya la tercera vez que Podemos logra parar esta reforma, que tiene un nombre propio, Operación Chamartín. Esta es una normativa que lo que busca es, sin ninguna duda, legalizar y blindar las... El portavoz del Partido Popular, Borja Semper, también acaba de decir que el Gobierno tiene un problema dentro del Gobierno y en pocos minutos está previsto que hable la ministra de Vivienda en el patio del Congreso. En ese pleno seguirán llegando también las reacciones al reconocimiento del Estado palestino. De la actualidad del mundo, México... 9 muertos, entre ellos un niño, 50 heridos al desplomarse un escenario por el fuerte viento en un acto de campaña electoral del partido Movimiento Ciudadano. Su candidato a la presidencia ha resultado ileso. Y en estas últimas horas está creciendo mucho la tensión entre Taiwán y China, que ha lanzado las mayores maniobras militares recientes en torno a la isla, hasta el punto Bayo de que Estados Unidos acaba de reconocer que le está preocupando cómo está el punto en el que está este episodio ahora mismo. Sí, unos ejercicios militares chinos que, a pesar de estar previstos desde hace días, resultan preocupantes por la extensión de la fuerza desplegada por Pekín. Decenas de buques y también aviones de combate con misiles reales que rodean por completo el archipiélago taiwanés y realizan simulacros de ataque contra objetivos que imitan, por ejemplo, a portaaviones. Unas maniobras que el ejército chino califica como un castigo a Taiwán por su independencia solo 3 días después de la toma de posesión del presidente Lai. El ejército taiwanés dice que sus fuerzas están en alerta y confían en que puedan proteger la isla. Y de los deportes, Sampe, hoy van a conocer Rafa Nadal y Carlos Alcaraz su camino en Roland Garros. Se sortean a partir de las 2 de la tarde los cuadros masculino y femenino, pero durante la mañana siguen las previas. A las 11, Irene Burillo busca meterse entre las mejores. Su último escollo, la última Takeman, no antes de las 12:30, Alejandro Moro contra el italiano Bellucchi. Podríamos tener en primera ronda un Djokovic-Nadal o un Nadal-Alcaraz. Del fútbol, el Atalanta de Italia es el nuevo campeón de la Europa League. Se impuso anoche 3-0 al Leverkusen de Xabi Alonso, que detiene en 51 los partidos invictos esta temporada. Y en la ACB, esta tarde desde las 8:30, Tenerife-Barça, eliminatoria de cuartos al mejor de 3 victorias que domina el Barça por 1-0.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:07 de la mañana, 8:07 en Canarias. En el abierto, Javier Aroca, Estefanía Molina, Ignasi Guardans, con el análisis del anuncio del Gobierno en el arranque de este Hoy por Hoy de retirar la ley del suelo para evitar una segunda derrota parlamentaria en una semana. Escuchábamos a Josué Coello desde el Congreso, como decía, que el Partido Socialista está muy enfadado con el Partido Popular, pero decía Estefanía una cosa antes, Ignasi, ¿no? Decía, mal el Gobierno por llevar al Pleno leyes, proposiciones que no tiene cerradas, que no tiene negociadas con el resto de las fuerzas políticas, pero es que no las tiene negociadas ya no con los socios de investidura, es que no las tiene negociadas con el propio Sumar. Es verdad que solo con los votos de Sumar la ley no hubiera salido adelante, pero ni siquiera con sus socios de gobierno. Es desde dentro que fomentan esta imagen de soledad y de inestabilidad. Sí, efectivamente, la noticia no es que el PP no apoye una iniciativa legislativa, una ley, un decreto del Gobierno. La noticia es que el propio Gobierno no está de acuerdo en algo fundamental, en una ley fundamental. Y luego se puede criticar si hay más o menos responsabilidad de Estado por parte del PP, que una de sus alcaldesas ha promovido esta ley. Pero aquí la cosa es que el Gobierno, ya el problema no son los independentistas, que están tranquilitos y amansados, el problema es que lo tienes dentro. Y es Sumar, que es un partido que se preciaba de no generar la inestabilidad o el griterío que en otro momento había generado el propio Podemos. Pero mira, nos recordaba Javier Ruiz cómo Podemos, estando dentro del Gobierno, nunca hizo esto con una ley. Exactamente, porque a fin de cuentas, si tú llegas a un consenso en el seno de tu gobierno, pero yo creo que aquí también hay otro elemento que es de procedimiento. Hasta ahora parece que el gobierno estaba acostumbrado a presentar los decretos ley. Presentaba el decreto ley y todo el mundo lo criticaba, ¿no? Una medida por adhesión, democracia mayoritaria, lentejas, las tomas o las dejas, y nadie quería un mal titular. Y se criticaba, es que el gobierno no se abre a negociar, es que el gobierno nunca quiere negociar, y ahora pues está gobernando por proyecto de ley. Entonces eso genera mucha más complicación. Tienes que entrar a la letra pequeña de cada una de las cosas que tú promueves. Pero aquí la noticia es el lío dentro del gobierno, que esto es lo que debe ponerse el foco. Y para mí que Sumar se encuentra en una situación muy complicada. Es un partido que se da cuenta, y ya lo están ilustrando muchos sondeos, no solo para las elecciones europeas, que está en descenso. Es decir, es un partido que su nicho, su espacio natural, ha ido a menos. Y yo creo que eso es por varios motivos. Por un lado, yo creo que Yolanda Díaz es una muy buena gestora, una buena ministra de Trabajo, pero no ha sido una buena líder política. Lo estamos viendo como en algunos territorios el partido ha desaparecido completamente, los comunes generan problemas día sí, día también. No aprobaron los presupuestos por el casino Hard Rock, pero ahora el Hard Rock no es una línea roja para apoyar a Salvador Illa. Luego, el partido Sumar no existe, siempre lo digo, lo que existe son las confluencias de Sumar. Existe Compromís, En Comú, Más Madrid, etcétera. Entonces, yo creo que a fin de cuentas ese espacio político también ha ido a menos, porque no venimos de la impugnación del año 15, eso ya ha quedado muy atrás. Esa izquierda, la izquierda del PSOE, combativa, que venía a impugnar el sistema, la monarquía, la cuestión territorial, el sistema económico, eso ya se ha metabolizado por parte del sistema. Por tanto, es un partido que cada vez tiene menos espacio, sumado a dos líneas que ha abordado Pedro Sánchez en los últimos tiempos, que son la desinformación, los bulos, que eso yo creo que apela también al votante de Sumar, ¿no? Laufer, etcétera, y luego por otra parte la ultraderecha internacional. Entonces, y el reconocimiento del Estado palestino. El partido cada vez está más en el rincón y vemos estas estrategias de Sumar un poco sobreactuadas. Ignasi. Sí. Por un lado, estoy muy de acuerdo en esa descripción de lo que está pasando en Sumar, ¿no? Yo creo que poco que añadir ahí, más que dejar claro que efectivamente desde la discrepancia que personalmente tengo total y absoluta con lo que defienda Yone Belarra, desde el punto de vista político me parece que es mucho más sólida, y eso puede sorprender a alguno que lo diga, que la gente de Sumar, porque Yone Belarra pues defiende lo que defiende, lo defiende con su discurso, y su discurso llega. Y llega incluso fuera de España. Quiero subrayar que Yone Belarra aparece como líder de la izquierda radical, o llámese como quiera, se puede llamar izquierda radical en España, con más voz fuera de España que la propia Yolanda Díaz o que nadie más en Sumar, porque fuera de no se sabe quién más hay en Sumar que tenga alguna voz, ¿no? Y por tanto, efectivamente, lo que le pasa a Sumar es eso, que tiene desde su izquierda pues un discurso que es más atractivo para esa parte de la población o del electorado, del que ciertamente no formo parte, pero que conozco y respeto, y la democracia está hecha así, y como se dice en francés, hace falta de todo para construir un
mundo, ¿no? Es una frase hecha, bueno, pues efectivamente en España está esa parte, y esa parte está ahí, y Sumar no está sabiendo llegar a eso y se está quedando entre dos aguas. No es el Partido Socialista, pero tampoco es una izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Y como no sabe qué quiere ser, pues va dando bandazos. Y entonces voy a lo que ha ocurrido esta semana. Esta semana con el tema del proyecto de ley no es lo mismo que la proposición de ley del proxenetismo. Creo que hay que distinguir claramente las dos cosas. En el caso de la proposición de ley del Partido Socialista, hay una discrepancia política que no se ha ocultado nunca, que Sumar y que nunca la ha ocultado claramente, y que por tanto, bueno, pues el error fue en ese sentido del Partido Socialista de llevar al Congreso algo para lo cual no tiene mayoría, y ya está, y lo tenía que saber antes de llevarlo, y fue una irresponsabilidad, más allá de los ideales que defienda el Partido Socialista en eso, o el Grupo Socialista, fue una irresponsabilidad llevar eso porque se sabe que no tiene consenso político ni con Sumar, ni con el PNV, ni con... no lo tiene. En cambio, el tema de la ley del suelo es una irresponsabilidad grave de Sumar, gravísima. Lo ha dicho Javier Ruiz, una crónica que es espléndida, o sea, el resumen que ha hecho, y la crónica, lo digo claro, ha sido una crónica brillante la de Javier Ruiz, como todas las suyas, pero esta muy clarita en un tema complejo. Claro, efectivamente, un proyecto de ley dentro del gobierno se construye de una forma muy sólida. Por eso algunos hemos lamentado que el gobierno haya legislado por decreto ley o por proposición de ley, perdonad. Porque claro, cuando es un proyecto de ley, pues efectivamente pasa por un filtro, y por un segundo filtro, y luego se discute, y luego se ve, y comisión de subsecretario, comisión delegada de asuntos económicos, y va pasando. Y entonces las distintas voces del gobierno, los distintos ministerios que tienen alguna cosa que decir porque les afecta a su negociado de una forma u otra, y por supuesto los socios de gobierno, pues tienen cosas que aportar. Y ahí es donde aportas. Y entonces, si tú no aportas y te callas, y en marzo ya has dicho lo último que tenías que decir, tú no puedes en mayo votar en contra. Es infantil, es irresponsable, es inmaduro. O sea, me parece algo muy grave que evidentemente a Pedro Sánchez pues le tiene que llevar a saber, a plantearse que tiene un gobierno tremendamente débil del que no se puede fiar. Porque es más profundo que la ley del suelo. Es una sensación de que tienes una especie de fundamento. Eso es como un edificio en el que de repente descubres que las vigas tienen todas aluminosis. Entonces, las vigas de este edificio, de esta mayoría de gobierno, tienen aluminosis. Y sabéis, cuando hay un incendio de estos vienen los bomberos a comprobar la resistencia del edificio, ¿no? Lo vimos, a ver si todavía aguanta. Bueno, pues si los bomberos van a verificar las vigas del gobierno, verán que pueden no aguantar. Y que por tanto hay que desalojarlo en algún momento porque aquello tiene un riesgo grave de caída. Yo sí quería decir una cosa, no, por lo menos desde lo que yo diga, no quiero centrar el grueso de mi análisis crítico ni siquiera al papel jugado por Sumar, que al que ya me he referido, o al resto de la oposición, sea oposición frontal o sea la oposición que a veces juega dentro del pacto de investidura. Yo quiero descargar la mayoría de la responsabilidad fundamentalmente en el Partido Socialista, que es el proponente. Y además ellos mismos no ocultan que lo que querían era llegar a un acuerdo con el PP. Es decir, esta no era una ley para sus socios, ni siquiera para sus socios de gobierno, que se le han desmarcado. Y a lo mejor es un desmarque querido, cuidado, porque no eran necesarios para aprobar esta ley. Y los ayudaría a sobrevivir en un mundo ciertamente revuelto para las izquierdas. Quiero decir, aquí el verdadero meollo del asunto es que el PP quería aprobar una ley con el PP. El PSOE quería aprobar una ley con el PP. ¿Por qué? Porque afecta a algo que es medular, que es la harina de todo el pan urbanístico del poder municipal. Y en eso el PP y el PSOE se dan la mano. Se la han dado en la Asociación de Municipios y Provincias, no sé cómo se llama en España, si se llama igual o es como se llame. La Federación de Municipios y Provincias y en otros territorios y en otros órdenes institucionales. Es decir, el PP y el PSOE están muy de acuerdo en la ley del suelo que llevaba el gobierno al Parlamento. Y el PP se ha desmarcado. ¿Por qué se ha desmarcado? Pues se ha desmarcado, vuelvo a insistir, en un alarde de incoherencia. Mientras que la incoherencia del PSOE consiste en querer aprobar una ley con la derecha, con esa derecha malvada, excluyendo a sus socios, incluidos a sus socios de gobierno, pues el PP se niega a pactar contradiciendo su propio discurso, su propia prédica sobre los consensos necesarios en España para sacar leyes importantes para adelante. Y les aseguro a ustedes y a todos los oyentes que esta ley es muy importante para el PSOE y para el PP, que de consumo
gobiernan la mayoría de los municipios del Estado español. Voy a hacer una pausa y a la vuelta volvemos con otro asunto que es punto de fricción, que es el reconocimiento del Estado palestino, el anuncio que hizo ayer en el Pleno del Congreso el presidente del Gobierno. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Vamos a reconocer al Estado de Palestina por muchas razones, que podrían resumirse, señorías, en 3 palabras: por paz, por justicia y por coherencia. Este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel. Es posible, señorías, que algunos líderes israelíes no lo vean así y que nuestra decisión tenga consecuencias. Somos conscientes de ello y tengo que decirles que estamos preparados para asumirlas, porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie, consiste en defender los valores y los intereses propios de forma pacífica. Pues estas fueron las palabras, este fue el anuncio para el reconocimiento del Estado palestino por parte de España. También eran las palabras de la explicación, del argumento, del por qué este reconocimiento que se va a hacer en el Consejo de Ministros previsto para el martes que viene. Y Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Pablo, escuchábamos también a Pedro Sánchez hablar de las consecuencias, y las hay, porque Israel ha tomado ya varias decisiones. Ha acusado Netanyahu a España de poner una medalla de oro a terroristas y violadores, pero no se ha quedado solo en las palabras. Claro, el tema aquí es que el paso que ha dado España, Noruega e Irlanda puede marcar una tendencia a la que se sumen más países o representar una palanca que facilite la solución de los dos estados, como señala esta misma mañana, por ejemplo, el New York Times. Esto, claro, espanta a sectores de Israel. הכוונה של מספר מדינות באירופה להכיר במדינה פלסטינית
Lo que dice Netanyahu es que esto pues, puede ser, como decías, un premio al terrorismo de Hamas. Es casi lo de menos, porque Israel baraja más medidas de castigo, Ángels, como por ejemplo, boicota el trabajo de las embajadas, como apuntó ayer mismo la televisión israelí, o castigo directo a los palestinos con la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania, uno por cada país que reconozca al Estado palestino, o nuevas trabas a los bancos palestinos. De momento, la convocatoria de los embajadores y las llamadas a consultas son gestos del terreno diplomático, pero Israel, Ángels, baraja castigos concretos, más duros, lo anunciaba ayer mismo el ministro de Exteriores, a quien les lleve la contraria. A esta reacción inmediata de Israel, no solo contra España, sino también contra Irlanda y Noruega, que son los otros países que han anunciado el reconocimiento del Estado palestino, respondía anoche aquí en la SER el ministro de Exteriores. Para empezar, las palabras de Netanyahu le parecen a Álvarez directamente absurdas. Claro, el ministro respeta la decisión de Israel sobre las convocatorias, sobre la llamada a consultas de los embajadores. Lo que ya no acepta son esas graves acusaciones de Netanyahu, eso de que reconocer al Estado palestino es dar una medalla jamás. Rechazo esas declaraciones porque son no solamente absolutamente falsas, sino absolutamente absurdas. También lo hacemos por el pueblo de Israel, porque todos sabemos que si no implementamos la solución de dos estados, nunca habrá paz, estabilidad, seguridad para Oriente Medio. Claro, recordó anoche el ministro en su charla con Aimar que España ha condenado los ataques de Hamas del 7 de octubre de forma reiterada y desde el principio, que ha reclamado la liberación de los secuestrados y que esta solución que se propone da más opciones de fortalecer a la Autoridad Nacional Palestina frente a Hamas. Y respecto al momento elegido, a la fecha del 28 de mayo, respuesta a quienes les acusan de electoralismo. No lo entiendo. Quien crea que eso tiene aroma electoralista no está mirando a los 35.000 palestinos civiles muertos. No está mirando a todas las personas que esta noche se van a ir a Gaza sin saber si mañana se van a levantar con vida ellos o sus familiares. Como todos los habitantes de Gaza en estos momentos, la palabra futuro no significa absolutamente nada. Y en este absolutamente nada. Y en este sentido, decíamos, Álvarez recordó otras medidas que España ha adoptado para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, como no congelar los fondos de cooperación, como llegó a pedir, ¿verdad?, desde Bruselas un comisario, o mantener la ayuda a la UNRWA frente a las acusaciones de Israel que no terminaron por demostrarse. Más allá de la propia Israel y de nuestro país, ha habido cierta agitación global tras el anuncio de estos reconocimientos del Estado palestino. ¿Hay más reacciones en el resto del mundo? Claro, Ángels, porque como decíamos, el paso que dan estos tres países y que aspira a marcar tendencia como mínimo a marcar tendencia, pues sí ha abierto el debate sobre cuál es la vía más eficaz para acabar con la barbarie actual y con el eterno conflicto en Oriente Próximo, en definitiva. Washington respeta la decisión de los países europeos, pero viene a despreciarla. Dice que no ve la lógica de cómo puede contribuir esto a la paz. Claro, ellos mantienen su apuesta por unas negociaciones para el alto el fuego entre israelíes y palestinos, unas negociaciones que casi 8 meses después y casi o más de 35.000 muertos después, pues siguen sin prosperar, siguen sin dar resultados. Debate agitado también en Europa, a horas de que se inicie la campaña de las europeas. Alemania dice que gestos simbólicos no resuelven nada. Francia tampoco ve el momento, pero sí que advierten de que reconocer el Estado palestino ya no es un tabú para ellos. En Italia... en Italia, Tajani, el ministro de Exteriores, dice que precisamente esto, genera tensiones en Oriente Próximo. Obviamente, el debate está en esencia en Occidente, Ángels, porque el resto del mundo lo tiene bastante claro, especialmente países como Colombia, lo apuntábamos también esta mañana, uno de los primeros que rompió relaciones con Israel y que esta madrugada ha anunciado la apertura de una embajada en Ramala. En total, con España, Irlanda y Noruega incluidos, son 146 países los que reconocen el Estado palestino. Israel, por cierto, mantiene sus relaciones con la mayoría de ellos, incluidos 11 de la Unión Europea y también el Vaticano. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Claro que ante las acusaciones de electoralismo, hay que reconocer que desde el inicio de la guerra, Pedro Sánchez ha sido de los dirigentes políticos más activos en la lucha por el reconocimiento del Estado palestino. Es decir, es una declaración que él viene insistiendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que luego, una vez llevada a la práctica, yo no sé si tiene más valor simbólico que real para conseguir el fin de la guerra. Bueno, yo creo que, al menos desde mi punto de vista, las acusaciones de electoralismo no engrandecen al que utiliza esa crítica, sino que engrandece a la otra parte. Yo creo que independientemente de que haya elecciones, que no la haya, o que no la haya, es una decisión que por moral
por ética y también por justicia internacional, debía haber tomado el Estado español, no digo este gobierno, sino el gobierno que sea al frente del Estado español, lo había tomado hace mucho tiempo. ¿O es que hay dudas en la resolución de 1948? ¿O es que ha habido dudas a partir de entonces? ¿Es que ha habido dudas desde Oslo? Que por cierto, Noruega se ha sumado también, o ha tomado la iniciativa también de reconocer a Palestina. Yo creo que esto es un asunto que había que haber solucionado ya hace muchísimo tiempo. Yo me alegro y como ciudadano del Estado español estoy contento que el gobierno haya tomado esta decisión. Estoy a la espera de concreciones, a ver a qué fronteras se refieren, a ver a qué capital se refiere, a ver qué reivindicaciones territoriales se refiere, es decir, a todo lo que es el meollo del conflicto entre Israel y el pueblo palestino, al que le niega lo que le concedió la propia Naciones Unidas, es decir, la constitución de 2 estados. A partir de ahí, bueno, yo creo que, en mi opinión, los demócratas deberíamos de aplaudir esta decisión y olvidarnos de otras cosas. Con respecto al gobierno actual de Israel, e insisto en lo de gobierno actual, porque todos los israelíes no piensan igual. Bueno, ya sabemos el matonismo, ¿no? Cómo se comporta. Son auténticos matones que juegan en el tablero internacional porque tienen un padrino que es el que los instiga, los apoya y los cubre cuando tienen algún tipo de problema, y me refiero concretamente a Estados Unidos, sea el gobierno que sea, porque indefectiblemente de unos o de otros siempre han adoptado una postura de apoyo en las Naciones Unidas y en todos los foros internacionales, y lo que se hace por debajo de la mesa, que eso es fundamentalmente asistir desde el punto de vista militar y armamentístico al Estado de Israel. Pero diré una cosa, he escuchado a Netanyahu decir que, bueno, creo que ha sido Netanyahu o algún ministro de su gabinete, por cada país que reconozca al Estado palestino, nuevos asentamientos. Sí, en Cisjordania. Pero es que de verdad cree que somos idiotas. Es que llevan haciendo asentamientos en Cisjordania desde que prácticamente se quedaron con Cisjordania. O sea, precisamente el premier noruego, cuando le preguntaron ayer en una televisión israelí que por qué, entre otras cosas, reconocía ahora al Estado palestino, dice, para parar de una vez los continuos asentamientos en el Cisjordania. Y diré una cosa sobre sobre los que han tomado la decisión: Irlanda, Noruega y España, y sobre las declaraciones de Biden, que dice, ha tratado con desdén y como carente de toda lógica. El poder norteamericano, independientemente de Palestina, todavía puede debilitarse más, porque ni más ni menos que dos países de la OTAN, me refiero a Noruega y a España, le han dicho no a los Estados Unidos también al reconocer el Estado de Palestina. Guardans. Sí, es un tema complicado. Sobre la decisión en sí misma, yo veo argumentos a favor y en contra en cuanto a la oportunidad del momento. Pero, o sea, si esto fuera un voto, ya me pidieran votar mañana, pues yo me abstendría, pero me abstendría conscientemente, en el sentido de que veo argumentos a favor y veo argumentos en contra en cuanto al momento, un poco a la francesa, si me dices, o sea, pero que no es tabú y no es un rechazo y no es un desprecio, no, para nada. Y por tanto, pleno respeto a la decisión que toma el gobierno, que no sé si hubiera sido la mía, por decirlo así, por empezar por ahí. A partir de ahí, que la decisión de reconocer al Estado palestino no es una decisión contra Israel y por tanto el gobierno hace bien en pararle los pies a Netanyahu y dejarle muy claro que esto no es una decisión contra Israel y que si ellos la presentan así mienten y que si además la utilizan para seguir haciendo asentamientos en Cisjordania siguen violando la legalidad internacional a la que le deben su propia existencia, y eso hay que recordárselo a Israel una y otra vez. Israel existe porque la comunidad internacional un día decidió, por muchas razones históricas, que tenía su derecho a existir, y lo que no puede Israel es a partir de ahí despreciar a la comunidad internacional a la que le debe su propia razón de ser. Y por tanto la situación de Netanyahu es tremendamente débil, aunque suele ocurrir con los que están muy débiles, que aletean y agitan para aparentar que son más fuertes de lo que son. Está por un lado su situación penal, que veremos cuál es y veremos dónde acaba, porque por ahora lo que hay es una acusación del fiscal, una petición del fiscal de la Corte Penal Internacional que tiene que ser confirmada. Pero en todo caso el mensaje
mensaje ahí ha quedado. Usted es un criminal de guerra. Le ha dicho el fiscal de la Corte Penal Internacional. Usted es un criminal de guerra. Usted. No el Estado de Israel. Usted. Y su ministro de Defensa, ¿no? Sin equiparar lo que es... No hay una equivalencia con Hamás. No es un tema de equivalencia con Hamás. De hecho, los delitos de los que se les acusa son distintos. Hay una lista de delitos que se acusa Hamás y hay otra lista de delitos distintos a los que se acusa Netanyahu. Y, bueno, eso le tiene que preocupar por mucho que él aparente que no. Y entonces ahí está este nuevo tema del reconocimiento del Estado palestino, que no olvidemos que no es que España... O sea, lo que es nuevo es que eso se empiece a hacer en países, si quieres, de la OCDE, del G8 o del G20, en países de la Unión Europea, porque en el resto del mundo el Estado palestino está reconocido en toda América Latina y en toda África hace muchos años, prácticamente desde el 88, que es cuando este tema empezó, ¿no? Pero efectivamente sí cambia y puede tener un efecto dominó, lo habéis comentado, un efecto contagio, que es lo que le puede preocupar a Israel. Por tanto, creo que efectivamente hay que hacer mucha pedagogía, hay que tener sangre fría desde el punto de vista del gobierno, de explicar una y otra vez a quien lo quiera escuchar, Netanyahu no lo va a escuchar, pero otros quizás sí, que esto no es una medida contra Israel, sino justamente, y lo ha explicado muy bien el gobierno noruego, que en esto a veces se explica mejor que el español, lo digo con respeto a Álvarez, que esto es una medida, una forma de apoyar a los moderados en el conflicto. Eso ha dicho el gobierno noruego. Dime una cosa, ¿cuál es el origen de tus dudas sobre el momento? Tú dices, bueno, yo me hubiera abstenido porque sí estoy a favor del reconocimiento, pero no en este momento. Bueno, yo tengo mis dudas de que en este momento, entre otras cosas porque no está suficientemente construido ese Estado palestino, y una vez tú aceptas el Estado palestino, te obligas a una serie de cosas, si no haces el paripé. Yo quiero recordar aquella cosa que no era un reconocimiento de Estado, pero que tiene que ver en cuanto a la comparación que se hizo con Venezuela, ¿no? De un día, Guaidó es el único candidato legítimo. Pues nos lo tuvimos que comer con patatas, porque la realidad es que aquello no iba a ninguna parte, y entonces se quedó en nada. Entonces, el reconocimiento de un Estado es una cosa muy seria. Significa que a partir de ahí se entiende que es un Estado. Por tanto, significa, por ejemplo, que los asentamientos dejan de ser una cosa, unas acciones ilegales desde el punto de vista de las resoluciones de Naciones Unidas y pasan a ser la invasión de un Estado. Porque si uno se cree, claro, pero una cosa es que lo digas tú, lo diga yo en una tertulia, y otra cosa es que el aparato diplomático, militar, estatal, comercial de España esté asumiendo que Israel está invadiendo Palestina cada mañana, porque desde el día 29 esto es lo que va a ocurrir. Considerar que es un territorio, es un Estado amigo ocupado. Hombre, esto tiene consecuencias. Entonces, hay una serie de consecuencias jurídicas importantes. Y luego está efectivamente que yo no sé si se ha medido lo suficiente el impacto político que esto puede tener sobre intereses españoles. Y entonces creo que hay muchas cosas que se pueden hacer proclamando la necesidad de un Estado palestino. Que no digo, eso lo tengo claro. Proclamando la necesidad de un Estado palestino. Defendiendo a los palestinos. Buscando la paz y en lugar de, o además de, el puro gesto, porque no pasará de ser un gesto diplomático importante, pero un gesto de decir, bueno, pues aquí, donde antes había una promesa, hay una realidad que nosotros aceptamos como tal. Estefanía. Sí. Pero no digo que estén matizo, porque luego los cortes de voz, de voz a veces son peligrosos. Pero por eso por eso yo te he querido repreguntar sobre el momento. No estoy en contra. Digo, hay matices para decir, oiga, ¿está usted seguro de tomar esa decisión ahora? Estefanía. Constancia queda. A ver, yo lo que veo en las últimas horas es como una voluntad de presentar por parte de la derecha como que esta acción que va a llevar a cabo España de reconocer el Estado palestino nos sitúa a nivel de paria internacional, ¿no? Como, qué desfachatez de España, ¿cómo se le ocurre? Y ayer mismo vi un tuit de Isabel Díaz Ayuso que nos decía que que estamos al margen de la OTAN, de la Unión Europea, etcétera. Que yo no sé qué tiene que ver aquí churras con merinas, porque hay cantidad de países que están en la OTAN y que están en la Unión Europea o que tienen bases de Estados Unidos, entre ellos podríamos citar Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Noruega, y que han reconocido o quieren reconocer al Estado de Israel, de Palestina. Entonces, una cosa nada tiene que ver con la otra. Pero yo sí veo este soniquete, ¿no? De España está haciendo algo como impúdico a nivel internacional. Y luego que de la ONU son 139 de 193 países. Es decir, este es un poco el tema. Para mí, el reconocimiento también va en la línea de lo que se estaba diciendo. Es decir, si se asume que el objetivo es la paz, pues lo que está claro es que se tendrá que empezar a poder tratar con el Estado de Palestina de tú a tú, es decir, que haya una autoridad sólida, algo al quien poder dirigirse. Yo creo que al final el proceso de reconocimiento también va a obligar a generar nuevas dinámicas internas. Y luego esto de que si es un premio a Hamás. Vamos a ver,
en el pasado, por ejemplo, ya sé que no es lo mismo que el atentado terrible del 7 de octubre, pero cuando las intifadas o cuando otras reacciones por parte de Palestina, nadie habló de reconocerlo. Es que no es por el día 7 de octubre, esto no se propuso el día 8 de octubre, se ha propuesto después de bombardeos, después de 35.000 muertos. Exactamente, esto es un apoyo a la población de allí. Claro, o sea, y también eso va a forzar, ¿no?, otras dinámicas internas. Y por último, un poco retomando el tema de antes, a mí me ha llamado la atención cómo Sumar también intenta sacar la cabecilla en este tema, y se hace la vicepresidenta Yolanda Díaz un vídeo donde dice una frase que hay mucha gente que le sienta mal, esto de que Palestina será libre desde el río hasta el mar. Bueno, hay gente que considera que esta frase es equivalente a decir que desaparece el Estado de Israel. Lo veo un poco desesperado, no sé si esa era la intención, pero ese lema hay quien lo interpreta así. Y luego una cosa, la zona ha cambiado mucho. Hoy en día la evolución internacional del reconocimiento de Palestina también está aparejado a que Israel se lleva cada vez mejor con los países de alrededor, con Jordania, que es un país, un actor que está intentando mediar, que ayudó a frenar los ataques de Irán, o con la propia Arabia Saudí. Es decir, la zona también está cambiando, las cosas no son inamovibles. Aroca, breve que cerramos este asunto. No había escuchado esa frase desde el río hasta el mar, pero es una frase que suelen utilizar, por cierto, los sionistas, ¿no?, pero para sus propios intereses. Pero bueno, supongo que será una anécdota. No, quería decir que yo sí veo muy importante el reconocimiento de Palestina, y precisamente por las cosas que se dicen y sus contradicciones, porque sería tanto como admitir que hasta que España, el Reino de España, no reconoció a Israel, España estaba en pecado. Es decir, vamos a darle a las cosas la importancia que tiene. Y claro que tiene importancia. Si Occidente, llamémosle Occidente Europa, en su mayoría, excepto los países que antes formaban parte del Pacto de Varsovia, no reconoce a Palestina, es por las presiones de un determinado status quo presidido por Estados Unidos y por Alemania, precisamente. Habría que insistir a través de la diplomacia y a través del equilibrio de fuerzas que debe de haber en Europa, en que toda la Unión Europea reconociera el Estado palestino, porque lo que estaríamos reconociendo es ni más ni menos que la legalidad internacional y poner el primer cimiento, el primer ladrillo para estabilizar la zona. La estabilización de aquella zona, del Levante, no puede consistir en que Israel extermine al pueblo palestino. No solo decías, Ignasi. Sí, porque efectivamente esa sensación, que es un discurso que nos vende, ¿no?, de que todo lo que se hace aquí es por la presión del malvado socioamericano y tal. No es verdad. No es verdad. Hay gente que conoce Israel y Palestina muchísimo mejor que ningún político norteamericano y que ninguno de sus enviados, que tiene reservas o que tiene opciones políticas distintas en Europa. Y que efectivamente cuando tú hablas con diplomáticos franceses que estaban ahí antes incluso de que Estados Unidos existiera, prácticamente como por lo menos fuera la potencia que es, ¿no? Si uno conoce un poquito la historia, y por supuesto los británicos, y por supuesto otros, pues los alemanes que llegaron más tarde. Es decir, las posiciones sobre Israel, lo que niego la sensación de que aquí estamos haciendo o dejemos de hacer lo que hacemos solo porque los malvados norteamericanos nos presionan. No es verdad. Hay posiciones, hay maneras de ver, pesa la historia, pesa la realidad, pesa las propias comunidades judías en Europa, por supuesto, eso sí, en los países que tienen, que esa es parte de lo que nos ocurre aquí. Perdonad que lo diga, no hablamos lo suficiente en España de esto, porque no es un tabú, pero lo parece. En España, por alguna razón concreta, no hay judíos, ¿eh? Y si no tenemos una comunidad judía importante, y por tanto no tenemos a un montón de judíos en puestos relevantes y de países y de personas que tengan una ascendencia judía de 5, 6, 10 siglos en España, pues es porque hicimos lo que hicimos, nuestros antepasados, ¿eh? Y entonces, si no, esto sería muy distinto. Y probablemente habría hoy empresarios judíos en España de primer nivel, y la historia ficción la podemos desarrollar lo que se quiera. Entonces, todo eso es una realidad, y es una realidad europea, en la que el lobby israelita en Estados Unidos no tiene nada que ver. Así que yo niego ese punto. Yo lo afirmo. Ahí está la discrepancia. Voy a hacer una pausa.
en Canarias, en el abierto Javier Aroca, Estefanía Molina, Ignasi Guardans. Antes de continuar con la actualidad y con el análisis, una información que acabamos de conocer y que tiene que ver con una noticia de impacto que adelantamos aquí en la cadena SER, que fue la fuga del capo de la macromafia. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hablábamos entonces, o se habló de una posible descoordinación judicial que permitió la fuga de ese capo de la macromafia. Ahora el Poder Judicial dice que no hubo ninguna descoordinación. Eso es al menos lo que recoge Ángels, el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, al que ha tenido acceso la cadena SER, donde se concluye que ni la Audiencia Provincial de Málaga, ni el Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, ninguno incurrió en algún tipo de disfunción que permitiese la fuga de ese peligroso narco, Karim Bouyagricham, líder, como decías, de la macromafia, que, recordemos, huyó el pasado mes de abril, como adelantamos aquí en la SER. El informe, donde no hay, Ángels, ningún tipo de autocrítica en sus 14 páginas, zanja que las decisiones judiciales que se adoptaron fueron diligentes y las oportunas en cada momento. Pues esta es la noticia hasta ahora. El Poder Judicial no ve ninguna descoordinación en la fuga del capo de la macromafia. Baño, gracias. Y un asunto que nos queda todavía por analizar, porque antes escuchábamos al presidente del Gobierno anunciar el reconocimiento del Estado palestino ayer desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Bueno, pues desde esa misma tribuna habló por primera vez el presidente del Gobierno de las actividades de su mujer, de Begoña Gómez. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos, Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Y ni siquiera espero que detengan ustedes la máquina del fango. Y por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señora Abascal, encantados de comparecer. Bueno, pues así será, porque el Partido Popular ha confirmado que va a citar a Pedro Sánchez en el Senado para que comparezca allí. Todavía no ha concretado cuándo. Y Mariela, ayer se vio de forma muy clara la estrategia del Partido Popular, porque ellos insisten, van a seguir señalando a la mujer de Pedro Sánchez, aunque el Gobierno ya da por zanjado el asunto y considera que el presidente ya explicó lo que tenía que explicar. Así es, no tenía más opción el PP que citar a Sánchez después de que él mismo se ofreciese ir al Senado, pero como dices, los populares todavía no han puesto fecha a la comparecencia del presidente en la comisión y no aclaran si lo harán antes o después de las elecciones europeas, pero anunciando ya su citación, Génova busca volver a poner el foco en el caso de Begoña Gómez como munición en la campaña europea. El PP aleja de momento la citación de la esposa del presidente, dicen que van a esperar a ver cómo se desarrolla el sumario, pero sin cerrar la puerta, porque en definitiva se trata de mantener el tema vivo en campaña. Y es que asumen los populares que en los próximos días van a tener muy difícil marcar la agenda. Reconocen que en unas elecciones como son las europeas es esencial movilizar al electorado propio y que la campaña electoral pasará inevitablemente por el reconocimiento de Palestina, que va a activar al votante socialista, y por la evolución de la crisis argentina, que movilizará al votante de Vox. Así, el PP ve en el caso de Begoña Gómez una manera de agitar a los suyos en una campaña que quieren hacer pivotar de nuevo sobre el antisanchismo. Ayer Feijóo, a última hora del día, aseguraba que cualquier presidente en una situación como la de Sánchez se habría sometido como mínimo a una cuestión de confianza. Por supuesto, Ángels, el PP también va a utilizar la ley de amnistía, la única ley que el PSOE puede sacar adelante, dicen hoy en el PP, después de la retirada de la ley del suelo. Mariela, gracias. A vosotros. Claro, Estefanía, la clave está en esto que decía Mariela. El reconocimiento del Estado palestino favorece al Partido Socialista. La crisis diplomática con Argentina favorece a la ultraderecha. Le queda al Partido Popular seguir seguir royendo el hueso del tema de la mujer de Pedro Sánchez. Sí, a ver, estamos encallados en este asunto y a mí me parece muy pertinente que el presidente del Gobierno se abra a hablar del tema, porque una cosa es el reproche penal y el reproche de la justicia, que ya hemos desmontado, la querella sin ningún sentido que se presentó contra Begoña Gómez. Se ha filtrado este informe que no aprecia indicios de delito por parte de la Guardia Civil, pero yo sí creo que como país y como limpieza, como transparencia de Gobierno, miren, esto es lo que pasó, esto es lo que ha habido y punto pelota, se acaba la polémica. Y también porque creo que en este país no tenemos bien regulado, y esto salió el tema, pero ahí ha quedado el papel del consorte o la pareja o el marido o mujer del presidente del Gobierno, que es púdico y que no es púdico, más allá de que sea legal o no sea legal. Entonces, también te digo que yo creo que el PP bebe un poco a lomos de la senda que ya llevan los territorios, es decir, está cosechando buenos resultados aquí en España y supongo que su campaña europea intentará seguir en esa línea, y también se han quedado sin la amnistía, esto es el tema, porque a fin de cuentas ha salido bien lo de Salvadorilla. Aroca.
Bueno, si esta es la receta que tiene el Partido Popular para derrotar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, después de haber visto los resultados y la trayectoria de Feijóo a lo largo de estos últimos meses y años, bueno, esto me recuerda a la bruja Lola, que tenía un programa famosísimo aquí en Andalucía, y una vez llamó a un señor para decir que tenía un tumor en la cabeza, y entonces le dijo la bruja Lola que fuera al urólogo. Pues lo mismo, yo creo que las recetas del Partido Popular están absolutamente desquiciadas y que han renunciado a hacer política y dedicarse a otro tipo de cosas. De todas formas, yo creo que si al presidente del gobierno, que por cierto en un alarde de una buena esgrima parlamentaria dijo que estaba dispuesto a ir él y su esposa al Senado, al final va al Senado y su esposa, y van en campaña y encima de camino viene otra vez Milei, que se prepare el PP porque los resultados no van a ser lo que ellos quieren. Guardans. Bueno, no le falta razón ahí. Yo creo que el PP se equivoca radical, una vez más, se equivoca en su estrategia estrepitosamente. Creo que en la actuación de la esposa del presidente del gobierno puede haber habido alguna acción imprudente, y lo he dicho desde el principio, y que se puede hablar, y una firma de una carta de intención que no cambia nada en la situación, que no cambia absolutamente nada en la decisión tomada, pero bueno, que a lo mejor no la tenía que haber hecho, pero de ahí al lío que se ha montado y al espectáculo y a la derivada de corrupción, de influencias, yo creo que eso va a quedar en nada, y lo único que hace es, en un primer momento, daño a la reputación de la esposa del presidente del gobierno y del propio presidente del gobierno, pero progresivamente, como suele ocurrir, se está volviendo en contra de aquellos que han alimentado eso. Y por tanto el Partido Popular está cometiendo un error grave, y estoy bastante de acuerdo con Aroca que esa comparecencia o en comisión de investigación por parte del presidente, acompañado de su esposa o en sesión separada, pues lo único que puede hacer es dañar al PP. Es que solo puede dañar al PP, porque efectivamente va a parecer un acoso y derribo, un ataque personal, algo que no va a llevar a ninguna parte, y que efectivamente deja al PP pues entre la espada y la pared. O sea, lo deja entre Vox, que sí tiene pues ese discurso que le corresponde a la extrema derecha ultra, y lo que sería una derecha responsable, que a lo mejor podía haber planteado, en la línea de lo que decía Estefanía, pues poner sobre la mesa, oiga, sentémonos, pero no en el marco de una comisión de investigación. El Parlamento tiene muchos mecanismos, una subcomisión parlamentaria para ver cómo se puede mejorar los cónyuges, el papel institucional o semi-institucional de los cónyuges de los políticos, todo eso se puede ver, pero una comisión de investigación no tiene ningún sentido, y el PP se está haciendo daño a sí mismo. Dame un último minuto, porque no quiero terminar el abierto sin hablar de la convocatoria electoral en el Reino Unido, porque ayer Rishi Sunak decidió jugársela, convocado elecciones adelantadas para el 4 de julio, aunque los conservadores no están pasando por su mejor momento. Los laboristas están ganando popularidad y los Tories no han tenido buenos resultados en las últimas elecciones locales. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, buenos días. Porque Sunak quiere evitar un desgaste todavía mayor. Allí la legislatura ha sido muy convulsa. Han pasado varios primeros ministros por Downing Street y Sunak lo apuesta todo ahora a la economía y a la inmigración. No sé cómo se ha recibido ahí este adelante electoral. Pues con bastante sorpresa, la verdad, porque faltan solo 6 semanas para las elecciones y Sunak tiene que recortar los más de 20 puntos de ventaja que el Partido Laborista tiene en este momento sobre los conservadores, según las encuestas. La decisión ha dividido al Partido Conservador. Algunos de sus miembros señalan que las elecciones anticipadas son muy arriesgadas y que hubiera sido más sensato esperar unos meses para ver cómo avanza la economía y para anunciar quizás nuevos recortes de impuestos en otoño. Pero otros consideran que julio es el mejor momento, o al menos el menos malo, aprovechando que la inflación está en su nivel más bajo desde 2021 y que el Reino Unido ha salido de la recesión en el primer trimestre de este año. Sunak tiene previsto jugar la carta de la estabilidad económica y también quiere apostar por un discurso en el que la seguridad nacional y la lucha contra la inmigración tendrán un papel importante, a pesar de que el número de llegadas irregulares de inmigrantes al país está superando todos los récords este año. Y finalmente, Sunak cree que el adelanto electoral ayudará a apaciguar las aguas en su propio partido. La disolución del Parlamento pondrá fin a la tramitación de leyes polémicas como la ley antitabaco o la ley para reducir condenas a reclusos, unos proyectos que habían provocado las críticas del ala dura del partido y que hubieran ahondado en la división interna a pocos meses de las elecciones. Lucas, gracias. Hasta luego.
Claro, y mira qué marchita. Mira, la verdad es que estaría... Cadena SER. 100 años de radio. Vamos a ir terminando ya el abierto. Están aquí Sergio Castro y Ana Usle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. Para contarles a todos ustedes lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Citamos a nuestros ministros, como cada jueves, para que a través de la ciencia y la tecnología nos ayuden a saber más de noticias como la inversión récord de Amazon en Aragón. Por ejemplo. O tenemos una cita hoy con César de la Fuente, catedrático de biotecnología de la Universidad de Pensilvania, que es pionero en el uso de inteligencia artificial para desarrollar moléculas que pueden convertirse en nuevos antibióticos. O sea, que interesante va a ser y mucho. Bueno, y útil también. Y útil. E inmediatamente después vamos a abrir el salón más noble que tenemos en el Hoy por Hoy, el de los amigos y amigas de Luis Alegre, para traer a alguien que ya debería haber estado, pero que la reflexión de Pedro Sánchez le obligó a quedarse en casa. La contraprograma Pedro Sánchez. Exacto, pero como quiera que venga, que viene, pues digo yo que no será para decirnos que no. No. Entonces María Dánez, actriz, viene y que Pedro Sánchez no se mueva. Digo yo que hoy Pedro Sánchez esté tranquilo. Que esté tranquilo. Vale, después vamos a hablar de la niebla, que es algo así como el Alzheimer de las ciudades y de los países, para hablar de una niebla muy concreta, la que cambió, según Pedro Torrijos, la vida a Inglaterra. Uh-huh. Y hoy en el cine de Esto leyendas. Es un capítulo de The Crown. Sí. ¿Ah, sí? La primera temporada. Sí. Pues mira, podéis también comentarlo con Ocaña, que llega después. Claro. Pero hoy no viene con series, hoy viene con cine de leyendas, porque tiene la película Segundo Premio, que es sobre la leyenda del grupo de la banda de indie Los Planetas. Sí. Y tiene también la nueva entrega de Mad Max, que es Furiosa, la leyenda de Furiosa que continúa. Así que estará interesante. Y vamos a terminar con Al Dente o Al Diente, con Ainhoa Aguirregoitia, que creo que hoy está aquí en Persona Humana, para hacer una cata de vinagres, que mira, es algo que a ti te gusta mucho y no lo digo por el carácter. Pero Sergio. Pero estaba pensando, ¿por dónde? Es que ya me estaba mirando, digo, ¿por dónde vas? En realidad es una apuesta que hice con Sastre y me dijo, no te atreverás a decir que lo del vinagre por su carácter. A mí me gusta mucho el vinagre. Claro, ¿Os gusta? ¿Te gusta, Estefanía, el vinagre? El de Módena me encanta. Y el español eso también. Eso no es vinagre. Aroca, ¿te gusta el vinagre? Sí, pero el de Jerez. El de Jerez. ¿Y a ti, Guardans? Antivinagre. Antivinagre. Bueno, pues yo soy muy vinagrera, menos el de Solo Módena. para limpiar cristales. ¿No? Pero ese es el blanco, ese es el barato. Javier Aroca, Estefanía Molina, Ignasi Guardans, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.